Buenos días, bienvenido a Diarios LATAM. Hoy voy a hablar con Camilo Guzmán y Miguel Moreno. Un gusto saludarles. Por favor, si puedes, Camilo, a contarnos un poquito sobre tu trabajo y qué estás haciendo en Colombia ahorita y si podrías darnos una pequeñita introducción de Miguel. Sí, te doy mis gracias. Claro que sí. Bueno, Susan, pues muchas gracias a ti por la invitación, a Miguel, gracias por estar acá también. Pues yo soy periodista de la ciudad de Ibagué, en Colombia. Como comentábamos hace un momento, Ibagué es una ciudad que pues no es, está muy cerca de la capital de Colombia, que es Bogotá. Está alrededor de unas 3, 4 horas, ¿cierto? Ibagué se encarga de ser la ciudad musical de Colombia de acuerdo a un apogeo cultural. Soy líder y fundador de un proyecto de comunicación digital que se llama La Otra Verdad acá en el departamento, y actualmente hacemos un ejercicio de investigación y de contrapoder en diferentes ámbitos y a través de también manejos de derechos humanos. Nosotros ya llevamos como 3 años, ya llevamos 3 años de fundados, de hecho, haciendo ejercicio digital, haciendo periodismo digital, y en este momento también estamos haciendo un proceso de periodismo para tratar de hacer una función de periodismo libre. Cuando hablo de esto es tratar de hacer periodismo a través de las comunidades, en donde la información sea un derecho. O sea, queremos que esta información sea un derecho y no un tráfico, que es lo que muchas veces en Colombia termina convirtiéndose en la información. Perfecto. Sí. Y podrías introducirnos a Miguel Moreno, por favor. Y decirnos. Claro que sí, pues bueno, claro que sí, ¿Sí? pues bueno. Sí, pues Miguel, continúa de pronto para que... Ok, bueno, mi nombre es Miguel Moreno, soy abogado colombiano y ibaguereño, eh, candidato a magíster en estos momentos en Derechos Humanos. También tengo un medio de comunicación que se llama Confidenciales Colombia. Hemos estado activos, pues digamos, en bastantes temas, digamos, de asesoría jurídica en materia social, si se puede decir, de todo lo que tiene que ver con, digamos, el aparato de salud, el sistema de pensiones colombiano y pues el tema de derechos humanos, que actualmente pues tiene una gran importancia por todo lo que pues está atravesando el país en materia social, ya como pues lo pueden ver en distintos países y en el exterior. Colombia está atravesando por una crisis política, social y claramente económica también producto de la pandemia, pero también arrastrando líos que venían del pasado y pues que están haciendo ebullición en un país que eh, tiene bastantes problemas. Y los últimos sucesos pues nos han conducido a ver bastantes problemáticas en materia de derechos humanos, la cual pues hemos atendido de forma interconectada con abogados, abogadas, también periodistas de distintas regiones de Colombia. Hemos hecho una alianza y pues hemos tratado de estar como al pendiente de las situaciones que están pasando en el país, sobre todo por un lado de poder asesorar a la gente cuando se tienen detenciones arbitrarias y se les conduce de forma arbitraria, se les imponen comparendos arbitrarios que no tienen que ver. En Colombia hay un código de policía y ese código de policía permite realizar comparendos, algunos mucho más módicos en la suma que la persona tiene que pagar, pero hay ocasiones en las que se tienen que se imponen multas. Entonces, eso por un lado, llevar una asesoría a las personas, a los ciudadanos que están ejerciendo un derecho constitucional, que es el de la protesta, la asociación y la reunión, y por el otro, dar a conocer con los periodistas lo que sucede en Colombia. Sobre todo también ayudar a los periodistas a que se les respete la libertad de expresión. Hace unos días vimos como en la propia ciudad en la que estamos, que es una ciudad además por tradiciones tranquila, pero vimos como a un periodista se le afectó físicamente
con un proyectil de gas lacrimógeno que le dejó un hematoma. Entonces, Colombia está atravesando por un momento difícil, pero interesante porque, digamos, es un país que, a diferencia de los demás de América Latina, no ha hecho como ebullición en materia política y se ha mantenido así desde la Constitución del 91. Quizás la Constitución del 91 logró apaciguar muchos asuntos, pero en la actualidad, pues estamos viviendo este momento. Gracias. Bueno, y desde se han empezado las protestas y todo eso en Colombia. La semana pasada hemos visto muchos abusos del poder policial y también límites con respecto a la libertad de expresión. ¿Cómo ha sido tu experiencia o también tu experiencia, Camilo, con estos asuntos y estos límites con respecto a la libertad de expresión y cómo está la situación actual y qué debería pasar para mejorar estos asuntos y estos límites ahorita? Pues lo que debe pasar en Colombia es el clamor de todos, es que se abran los canales de diálogo institucionales con los gobiernos nacional, departamentales, acá no son estados, son departamentos, y municipales, las ciudades y los pueblos, para lograr solucionar y empezar a proyectar las soluciones que la ciudadanía necesita. Este país estaba en crisis antes del coronavirus y el coronavirus lo que ha hecho es profundizar la crisis económica y explotar. Es como una olla a presión que estaba ahí. Entonces, eso es un principio. Ahora el gobierno lo anunció. Hay que decirlo, el gobierno anunció que iba a ser una gran mesa de concertación nacional, pero lo que hemos visto de momento es que es una mesa selectiva. ¿Qué quiero decir con esto? No están las personas que deberían estar. Hemos visto denuncias incluso en nuestra ciudad en las que el propio alcalde y gobernador llaman a rectores de instituciones educativas a pedirles que envíen 2 estudiantes a dedo. A dedo es rápidamente, sin mérito, cosas así, para que estén en esas mesas, pero no está la gente que ha liderado. No son las protestas, porque pues las protestas hacen parte de esto, pero también hay unos sectores sociales, culturales y económicos que, aunque no han estado mucho en la protesta, pues también merecen tener voz. Y lo que hemos visto es que son mesas selectivas. Entonces, esto realmente es negativo para un proceso que se quiera hacer de conversación y concertación, porque estamos hablando sobre todo entre ciudadanos, más allá de que esté usted o no en la protesta. Estamos hablando entre ciudadanos y todos deben ser escuchados. Sí, definitivamente. Y Camilo, ¿cómo? Sí, fui de acuerdo. Sí, bueno, de acuerdo al tema periodístico. Pues, a ver, en Colombia ha sucedido algo que, para vergüenza, por decirlo así, del periodismo colombiano, sucedió en un canal nacional, vamos a evitar el nombre para evitar suspicacias, es que lastimosamente los canales o los grandes medios de comunicación, y con esto no quiero entrar a estigmatizar a los grandes medios de comunicación, ni mucho menos, ni más faltaba, claro está, pero lastimosamente los grandes medios de comunicación en el país están ligados a los poderes o a los poderosos. ¿Por qué? Bueno, pongamos un ejemplo, digamos así como para tratar de ser un poco más claros y como para tratar de darte un contexto un poco más claro sobre el tema. El periódico El Tiempo pertenece a un empresario que es un banquero y, aparte de que es un banquero, es una persona que concesiona y gana licitaciones públicas para hacer obras públicas. Es dueño del grupo bancario más grande del país, es dueño de las empresas, como te digo, que concesionan obras públicas para hacer vías, para hacer construcciones públicas, ¿cierto? Estuvo también implicado en un tema de corrupción que creo que ya en el mundo se conoce, creo que ya no es un secreto, que es un tema de Odebrecht, es el tema de coimas, por decirlo así, de pago de coimas para obtener esas licitaciones públicas. Y eso es como un gran inconveniente. A ver, esto no es un delito, porque
cualquier empresario tiene su derecho y su libertad de expresión, y hace un tiempo que celebrábamos el Día de la Libertad de Expresión en Latinoamérica y Centroamérica, conversábamos y hacíamos un cuestionamiento sobre este tema. ¿Hasta dónde está ligada la libertad o hasta qué lugar tiene el límite de la libertad de expresión de acuerdo a los lineamientos de la ética? ¿Cierto? Y esto lastimosamente sucede en Colombia cuando los medios de comunicación tergiversan, ¿cierto? Y la tergiversación termina dañando y termina tratando de polarizar y de dividir mucho más una sociedad. Cuando esto sucede, cuando esto, como decían hace un momento, es cuando la libertad no se convierte cuando la información no se convierte en un derecho y no se convierte en una, digámoslo así, en una forma de tratar de obtener un poco más de libertad de acuerdo a lo que está sucediendo hoy en Colombia, pues inclusive termina caldeando mucho más los ánimos, termina agitando mucho más el tema social. ¿Qué sucede en Colombia? En Colombia, lastimosamente, se está mostrando muy poco de lo que está pasando en este momento. Las fuentes de los medios de comunicación, si bien son respetables, porque como te digo, cada medio de comunicación es respetable y puede mostrar lo que desee de acuerdo en su marco de la libertad de expresión, esto muchas veces termina así quedándose corto, deja muchos sinsabores, deja muchos cuestionamientos a la hora de obtener la información. Las personas realmente no conocen el verdadero motivo por el cual el país está en estos momentos en una crisis social, y esto realmente lo que termina es enmarcando una brecha de cuál realmente es el motivo por el cual las protestas están versus la opinión de un gobierno, ¿cierto? Ahí en este preciso momento, hoy en día, ya poniendo un poquito más en contexto, ¿qué va a suceder hoy en día o qué está sucediendo? Muchos medios de comunicación y muchos comunicadores, así como lo mencionaba el compañero, están tratando de ser censurados. Hace unos días, en Cali, que es una de las ciudades donde está un poco más álgido el tema de la cuestión social, porque pues existe también mucha represión por parte de la fuerza pública, existe mucha cuestión de censura por parte de los medios de comunicación, perdón, existe mucha también represión por parte y mucha censura por parte de los mismos jefes editoriales hacia los periodistas. ¿Y qué termina pasando? Termina sucediendo de que en Cali muchas de las conexiones se terminaron cortando. Fue muy paradójico y muy extraño también, esto es todavía materia de investigación, que uno de los diarios más influyentes de Cali, que es El País, ¿cierto? El País de Cali, terminó hackeado y terminó tumbado por más de 2 horas, ¿cierto? Fue muy extraño ver que así como al compañero que lo golpearon y que fue golpeado a través de un perdigón por gases lacrimógenos, también en Bogotá se ha visto que a los medios de comunicación que no son muy, digámoslo así, que no tienen el lineamiento hacia la cuestión del poder, sino que más bien hacen el cuestionamiento del poder, no los dejan ni siquiera entrar a las protestas. Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy en día en Colombia? Colombia está teniendo una muy, muy fuerte represión hacia los medios de comunicación que están tratando de mostrar un poco más de lo que se muestra en los medios de comunicación tradicionales. Y como te decía hace un tiempo, para vergüenza de nuestro gremio periodístico en Colombia, un medio de comunicación que se supone que es grande y que se supone que es serio, trató de mostrar una imagen en donde supuestamente se decía que en Colombia se celebraba que hubiese caído la reforma tributaria, cuando las imágenes mostraban pues todo lo contrario, mostraban que habían personas que estaban siendo reprimidas, que habían personas que estaban en protestas, que habían personas que estaban protestando porque esto todavía no era un hecho, la reforma tributaria, si bien estaba ya anunciándose que se iba a retirar, todavía no era un hecho. Entonces también faltaba una veracidad sobre el tema, ¿cierto? Esto de alguna forma u otra termina tergiversando la realidad de lo que sucede en Colombia. Esto no es un llamado, obviamente, a que se informe lo que se quiere informar o que se informe lo que se necesita de alguna forma u otra en el país o no. Esto es un llamado a que se recurra a la ética. ¿Qué sucede hoy en día en Colombia? En Colombia muchos comunicadores y muchos colegas
que bien son muy respetables y tienen, como lo decíamos así, están enmarcados en su libertad de expresión y pueden obviamente hacer en su trabajo lo que obviamente deseen, porque pues es su trabajo y es su trabajo y se debe respetar. Pero ¿qué sucede? Lastimosamente, estos medios, este tipo de informaciones termina dañando tanto a la sociedad que las desinformaciones hoy en día terminan incluyendo hasta muertes y hasta desapariciones forzadas. Caso puntual, hace un tiempo se hablaba de un medio de comunicación en donde presuntamente se habían sido secuestrados por exguerrilleros FARC, ¿cierto? ¿Cierto? Cuando esta guerrilla estaba en un proceso de paz, ¿cierto? Finalmente se esclareció que no fueron secuestrados por guerrilleros FARC en Colombia, ¿cierto? Que esto fue en una frontera muy cercana, pero no fue en Colombia, fue cerca de Ecuador. Pues esto, bueno, esto es con relación al diario El Comercio, y fueron personas disidentes de grupos armados ilegales en Colombia que existen acá y terminaron asesinando a 3 periodistas, un reportero gráfico, perdón, un reportero gráfico, un periodista y un camarógrafo, ¿cierto? Fueron asesinados muy vilmente de este tema. Y los medios de comunicación insistían de que la extinta guerrilla, que estaba en un proceso de paz, había asesinado a estos periodistas, cosa que terminó desmintiéndose, cosa que terminó siendo falsa. Recientemente, ¿qué sucedió? Decían que habían personas infiltradas en las marchas, ¿cierto? Que estas personas estaban muy cercanas a la parte de la extrema izquierda del país, y finalmente la policía terminó aceptando que sí habían personas filtradas en las marchas y que estas personas estaban, pues, con un propósito de torpedear las marchas pacíficas. Entonces es el daño que le hacen muchos medios de comunicación, o bueno, o muchos comunicadores más bien, porque no podemos generalizar, no son los medios de comunicación, más bien, son más bien los comunicadores, ¿cierto? Que terminan desinformando lo que sucede en el país. Y esto es lo que necesitamos acabar y acabar ese mito, porque en Colombia sucede algo, pero lo que se muestra básicamente por fuera, ¿cierto? Es el 1% de lo que realmente sucede. En Colombia existe desigualdad, existe corrupción política, existe mucha lentitud de la justicia, o más bien muchos vacíos jurídicos, que pues, ahorita mi compañero que es experto en eso de pronto te explicará un poco más sobre el tema, y esto termina afectando a una sociedad. Cuando las democracias no tienen información libre y veraz, terminan afectando el primer principio, que es la democracia. Sí. Y ustedes, ¿qué creen sería necesario con respecto a cambios para causar un cambio en el sistema de Colombia en general, especialmente con respecto a procesos judiciales? Y sí. Acá en Colombia urgen varias reformas estructurales. Digamos, la protesta nacional en Colombia nace por una reforma tributaria. Y a partir de esto se habla de que en Colombia sí se necesita una reforma estructural, ¿cierto? Lo que tú llamas allá los impuestos. No sé cómo se manejará en tu país, pero pues acá hay un gran debate porque la reforma tributaria que se propuso, que les tocó retirar producto de las manifestaciones, esa reforma pues ponía a tributar mucho más a la gente de la clase media, digamos, afectaba bastante a la clase media, sobre todo. Si tú miras, subían el IVA es un impuesto que hay en Colombia, se lo subían hasta los servicios públicos, lo que tú conoces por gas, agua, el precio de la gasolina subía, la canasta familiar se incrementaba, en fin, era una reforma, primero, de bastantes artículos, no era una pequeña reforma, y segundo, pues el gobierno la consideraba estructural porque iba a recoger más de 24 billones de pesos, bastante plata si lo hablamos acá en Colombia. En ese sentido, Colombia sí necesita una reforma estructural tributaria porque hay que crear un sistema justo de tributos.
Pero pues el debate no es si se necesita o no, porque un país tiene que sanear sus finanzas y más cuando estamos pasando por el tema del coronavirus. Pero lo que, por ejemplo, tuviste a Joe Biden, hace unos días dijo que él iba a hacer una especie de reforma tributaria en la que iba a poner a tributar más a las grandes corporaciones. Eh, en Colombia, pues muchos sostenemos esa tesis también, que deben ser las grandes corporaciones económicas, las que Camilo mencionaba, las que son dueñas de medios y todo esto, las que deben tributar más y no las pequeñas y medianas empresas que están surgiendo apenas. Eso por un lado, ahí nace la protesta, estalla, porque la gente, digamos, se venían dando protestas en Colombia ya desde hace bastante tiempo, pero el tema del COVID pues tenía a todo el mundo en la casa, cuidándose. Pero acá pues también hay en curso una reforma a la salud que privatiza más el modelo de salud. Y acá lo que se busca es primero pues que el modelo siga siendo más público, que lo maneje el Estado, porque si lo maneja el Estado hay garantías, si lo maneja un privado no, porque el privado mañana se va y pasa lo que incluso si alguna vez conoces Colombia tienes que conocer varios monumentos a la corrupción que son unos hospitales abandonados grandísimos, abandonados, mientras acá se pelea por mayores garantías, porque no hay oxígeno, porque se está acabando el oxígeno para el coronavirus, porque no habían camas, en un momento no hubo camas de cuidado intensivo. Hay unas grandes estructuras en Colombia que están totalmente abandonadas y pudriéndose. Entonces hay una reforma a la salud, pero esa reforma también va igual que la reforma tributaria, busca privatizar más, entonces surge otro motivo. También hay una reforma del sistema de pensiones, que también aquí los políticos, digamos un sector de la clase política colombiana, eh, que lo que tú conocerías allá como la derecha, no sé cómo lo conoces allá en Alemania donde tú estás. Hay un grupo en Alemania que es más de derecha que Angela Merkel, no me acuerdo cómo se llama, pero eh, digamos que siempre, haz de cuenta como ellos acá, siempre han buscado es como alargar edad de pensión, por ejemplo. La edad de pensión acá la buscan que sea de 70 años. Eso para algunos analistas también afecta el empleo, porque si una persona no se retira a los 60, sino que llega a los 70, 75, pues eso afecta a los que están, digamos, empezando una vida laboral, porque no va a haber puesto para todo el mundo. Pero si la persona se logra jubilar con una edad considerable de unos 58, 60, pues va a abrir espacio en el mercado, lo que llaman el mercado laboral, ¿no? Entonces, ese tema pensional también. Pero acá se necesitan en general tres reformas estructurales, que es de lo que se habla mucho. Uno, el tema de la salud, que sea una salud integral, estatal, con un mayor presupuesto. Eso significa sacarle pues presupuesto al Ministerio de la Guerra o de Defensa que hay en Colombia. Colombia es un estado bastante bélico, o que cree ser bélico más bien, porque en sí Colombia no tiene grandes armamentos como lo tienen otros países incluso acá mismo de Latinoamérica. Se necesita una reforma laboral porque los colombianos tienen condiciones laborales precarias. Europa ha avanzado bastante en ese tema laboral por las propias dinámicas de los partidos socialistas y de izquierda y socialdemócratas que han sacado adelante pues reformas antineoliberales, si se puede llamar así. Entonces, acá se necesita una reforma laboral estructural que, por ejemplo, acá los trabajos, los contratos a término indefinido o a término fijo son, por decirlo así, una bendición de Dios para un trabajador colombiano, ¿cierto? Acá, digamos, se trabaja por algo que se llama obra labor o contrato de prestación de servicios, que no tienen garantías laborales, ¿ves? Entonces, la reclamación del trabajador se vuelve bastante difícil cuando se acaba, digamos, ese periodo laboral, si lo quieres de un año o de 6 meses o de 3 meses. Así se trabaja mayoritariamente hoy por hoy en Colombia. Y por último, pues surge también el tema de la reforma agraria, ¿cierto? Colombia es un país agrícola, con bastante, tú conoces a Colombia por el tema del café. Siempre todo el mundo relaciona a Colombia con el tema del café.
Y bueno, algunas veces lo relacionan con la cocaína y estas cosas, problemas que tenemos acá, ¿cierto? Pero Colombia se conoce como un país agrícola, pero que en estos momentos no tiene, digamos, el desarrollo agrícola que debería tener para que tú dijeras, este es un país potencia. Entonces, desde hace muchos años, mira, no, esto no es del 2000, de la década del 2010, de la década de los 2000, desde inicios de 1900 se ha buscado una reforma agraria en Colombia que permita que el campesino o el granjero, como tú lo conoces, pueda acceder a la tierra y pueda trabajarla, pueda vender, pueda generar riqueza y pueda generar trabajo. En Colombia lo que hay, y todavía se vive mucho el estado feudal, grandes terratenientes con grandes extensiones de tierra, y se vive, y como estamos debatiendo el tema de la reforma agrícola, o sea, más tierra para más campesinos, entonces lo que surge en ese choque entre el sistema feudal y un sistema capitalista, llamémoslo así, si se puede llamar, es la violencia, está en la mitad. Entonces, eso es lo que tú puedes ver en Colombia, y la tierra es un gran detonante de la violencia en Colombia, por eso nacen las guerrillas, y los grupos paramilitares también nacen en consonancia de defender a los grandes hacendados de Colombia. Esa es la realidad, digamos, que se ha vivido y palpado. Es un tema bastante largo, que digamos en Europa lo han superado de tiempo atrás bastante, con todas las reformas y toda la apertura en derechos sociales y civiles. ¿Y cómo está la situación hoy en día con respecto al acuerdo de paz con las FARC? Porque yo sé que el año pasado las violencias contra defensoras de derechos humanos y esas cosas han aumentado y no hubo, no se mejoró ni nada el año pasado. Sí, y por eso me interesa que es cómo está el estatus con respecto a ese acuerdo ahorita y la situación en general, también viendo las protestas y las implicaciones de la pandemia del año pasado. Bien, sí, pues mira, lo que sucede con el tema del proceso de paz acá en Colombia es que básicamente, si bien el proceso de paz es un proceso de paz que se realizó de acuerdo de un gobierno, el gobierno actual pensó que era un tema político y realmente no es así. El proceso de paz es un proceso que se necesitó soportar mucho más tiempo porque de alguna forma u otra el proceso de paz se estaba buscando tener una continuidad de terminar un conflicto, ¿cierto? De acabar un conflicto que llevaba más de 50 años, ¿cierto? Pero este gobierno no le interesó no le interesó al tratar de buscarle una pronta solución y una solución más fija para esto. Por el contrario, los firmantes de la paz en este momento están siendo asesinados, los firmantes de la paz en este momento están siendo perseguidos, hay firmantes que han tenido que irse a disidencias. Nuevamente, estas disidencias que llaman están ligadas a temas de narcotráfico, a temas de tráfico de drogas, inclusive están unidos con carteles de narcotráfico, ¿cierto? Y esto ha generado una violencia que está siendo incontenible y hace parte también del estallido social y de la protesta social, las reclamaciones del proceso de paz. Inclusive se reclama una reanudación del proceso de paz con una exguerrilla que es la exguerrilla del ELN, ¿cierto? Y esto hasta el momento no ha avanzado nada, por el contrario, como lo diríamos así, está en cuidados intensivos. ¿Y qué es lo que sucede? De acuerdo a eso, muchas personas, como lo decía Miguel, esto no les conviene porque hay muchos terratenientes, muchos dueños de muchos lugares que son muy poblados y que son feudales, de acuerdo a las diferentes, que son dueños de diferentes masas de tierras en el país, que no les conviene que se enteren muchas verdades, ¿cierto? Que no les conviene que se enteren cómo inclusive obtuvieron estas tierras. Hoy en día la ley de restitución de tierras está haciendo corta, está quedando corta para devolverle a esos campesinos por los cuales se desplazaron y fueron desplazados de sus tierras
se les restituya esas tierras, hoy en día está quedando corta, ¿cierto? Porque no hay una ley muy clara para tratar de devolverles a estos campesinos sus tierras, ¿cierto? Entonces, este proceso de paz torpedearía para ellos, para esas personas, seguir teniendo. Bueno, hasta que se arregle la situación de Camilo. Miguel, ¿qué deberíamos hacer aquí en Estados Unidos o en otros países en general para llamar la atención a lo que está sucediendo en Colombia o ayudarlos en alguna manera? Pues mira, yo vi hace unos días los movimientos colombianos en Estados Unidos se han movido pues bastante, ¿no? Han empezado a salir a las calles, a protestar, a tomarse calles. Eh, pero yo creo que en Estados Unidos hay bastantes ONGs y organizaciones de derechos humanos que miran lo que sucede también en otros países, incluso miran lo que pasa en los mismos Estados Unidos. Yo no sé si lo que estamos viviendo en estos momentos en Colombia es mucho más sólido que lo que se vivió hace unos días en Estados Unidos con el tema de George Floyd. No lo sé, pero vi que fue bastante fuerte. Eh, pero sí creo que primero vi que Alexandra Casio, no creo que es el nombre de la senadora, se pronunció. Eh, y creo que Joe Biden debería revisar bastante los acuerdos, porque yo sé que Estados Unidos sujeta bastante sus acuerdos comerciales y apoyo económico a la situación política que viven los países. Entonces yo creo que sería bueno que los estadounidenses revisaran bastante, los jóvenes sobre todo, porque creo que Latinoamérica y Estados Unidos y en general América ha vivido bastantes tensiones entre el norte y el sur. Casi el centro termina siendo ni para abajo ni para arriba. Entonces, creo que reconstruir relaciones como americanos tiene que ver también con que seamos solidarios internamente con lo que pasa. Digamos, nosotros acá los colombianos mayoritariamente nos solidarizamos bastante con el caso de Floyd, y sobre todo porque Colombia también ha vivido esos periodos. Colombia tiene bastantes culturas, digamos, acá están indígenas, afros, eh, roms, y obviamente nosotros tenemos una colonización española, pero y acá se ha vivido bastante el tema digamos, del racismo y eso se vio en algún momento, pero ha empezado en el mismo país a surgir la idea de respetarnos y hoy más cuando existen las comunidades LGTBIQ y respetar todas las expresiones cuando éstas no van en contravía del respeto, llamémoslo así. Por ejemplo, los grupos neonazis o los grupos extremistas de cualquier índole, ¿cierto? Yo creo que parte de eso también que los estadounidenses es el momento que miren a Colombia, pues Colombia ha sido un aliado de los Estados Unidos durante mucho tiempo, pero que miren al país para también solidarizarse en materia de derechos humanos con lo que pasa, porque Colombia no está buscando otro camino que desarrollarse como nación. Los jóvenes colombianos no buscamos otro camino que desarrollarnos como nación. Y ustedes allá tienen un capitalismo pues bastante desarrollado, hoy pues con también convulsión, porque digamos hoy veo figuras como Bernie Sanders, veo figuras como Kamala Harris, hoy vicepresidenta, Alexandra Casio, que tienen otra visión dentro del Partido Demócrata mucho más social. Y en ese sentido, Colombia transita por ese camino, porque Colombia ha transitado por el camino, si se puede decir, de lo que es Donald Trump y todo esto, por mucho tiempo. Y esto ha generado choques, ha generado discusiones dentro de la misma sociedad. Yo creo que los estadounidenses tienen que analizar eso, ojalá pronunciarse, ojalá poner en marcha todas sus organizaciones de derechos humanos. Mira, para terminar mi intervención y que Camilo vuelva a hablar, fue muy doloroso ver que la camioneta en la que se transportaba la ONU en Colombia
llegó a Cali, donde decía Camilo, y fue recibida a balazos. Y presuntamente, según la misma ONU, no fue recibida a balazos por criminales civiles, sino por la propia policía. Entonces, eso deja en el ambiente grandes interrogantes. Si ni siquiera la ONU se puede meter a Colombia, algunas personas estaban pidiendo la intervención de los famosos cascos azules. Obviamente hay opiniones en contra y a favor, pero algunas personas han empezado a hablar de ese tema. Sí, Camilo, es que, bueno, había estado un poquito inestable mi conexión. Ahora sí, bueno, digamos que como para concluir, Susan, ¿qué es lo que sucede en Colombia? Si bien Miguel ahorita hace una radiografía sobre lo que sucede en Colombia de acuerdo al estallido social y lo que está pasando con el tema de la ONU y con el tema de seguridad y con el tema de conformidad en el país, esto es un cúmulo, esto no viene, porque inclusive se ha mentido sobre eso. Ayer una periodista que bueno, reconocida en el país, pero reconocida por ser muy polémica y por tratar de hacer ese periodismo que no es ético, como lo decíamos ahorita, le echaba o más bien señalaba a uno de los líderes de izquierda o de centro izquierda de este país, diciendo que él es la persona causante de que este estallido social es por él y que es una persona, o sea, lo señalaba de ser responsable inclusive porque estamos en un tercer pico de pandemia y porque está invitando a las personas a que salgan a la calle a contagiarse. Básicamente eso era lo que encerraba en este tuit esta señora. Y esto no es cierto, esto de hecho es falso. Esto no es por un líder social, esto no es por la convocatoria de un líder, de un líder. Esto no pasa por un tema político, sino pasa por un tema ya más social y humanitario. En Colombia es un cúmulo de muchas cosas, es un cúmulo de desigualdad, es un cúmulo de poca trascendencia en la justicia, es un cúmulo de corrupción, porque en Colombia lastimosamente ocupamos uno de los primeros países en Latinoamérica, en ser, los países más corruptos de Latinoamérica. Es un cúmulo de desigualdad en tiempos de pandemia. Nuestros dirigentes o nuestros gobernantes no tuvieron la grandeza de tratar de soportar mucho, si bien trataron de ayudar en algunas cosas, no fue suficiente para tratar de soportar a las personas más vulnerables de la pandemia. Esto en cuanto se necesitaba una renta básica, digámoslo así, era como una especie de ayuda económica para esas personas que no podían salir a trabajar, no podían salir a tener su sustento diario, de acuerdo, porque pues estábamos, como te comentaba, era un cúmulo de muchas cosas, un cúmulo de muchas desigualdades. Y a lo que Colombia lo que necesita realmente es, primero, hacer una reestructuración muy profunda en muchos temas, tanto sociales como políticos, como culturales, pero más que todo, evitar que no sigan más asesinatos. Yo creo que la libertad de expresión y la libertad de poder expresarse en un país que se supone que existe una democracia, no debe costarle la vida a nadie, no debe costarle la vida a ninguna persona. Por el contrario, creería que esto debe ser un aliciente para que las cosas realmente cambien y cambien en un sentido profundo. Eh, no creo que ningún país en el cual en alguna democracia que existe y que sea libre se asesine a alguien solo por el simple hecho de salir a protestar. Y esto es lo que está pasando acá y es el llamado a muchas organizaciones de que estén pendientes sobre el tema. Eh, Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, que es el líder de Human Rights Watch, condenaba mucho estos temas y hablaba sobre el tema de que en Colombia está muy ligado la represión y el autoritarismo y estamos en camino a llegar a ser un autoritarismo. Tanto así que se ha estado declarando un estado de conmoción, que es como una especie de estado de emergencia, por decirlo así, de gobernabilidad, en el sentido de que pues ellos asumen y alegan de que no se está controlando muchos temas y sí se pueden controlar. Falta, y lo que pasa es que no hay voluntades políticas. Y cuando no existen voluntades políticas, quienes están de por medio son las personas más vulnerables. Y son las que terminan realmente pagando, como lo decimos coloquialmente, los platos rotos. Sí.
Bueno, muchas gracias y también muchas gracias a Miguel por hablar conmigo hoy. Y te iba a preguntar qué más te gustaría compartir con nosotros o a través de qué redes o medios podemos seguir tu trabajo y tus proyectos y saber más de la situación en Colombia. Y también si hay manera de seguir los proyectos de Miguel también. Como te comentaba, nuestro portal digital es laotraverdad.net. Nosotros ahí tenemos un aterrizaje de todas nuestras redes. En nuestras redes sociales nos encuentran como La Otra Verdad o @laotraverdad en Facebook, Twitter e Instagram. Sí. Y pues nosotros estamos ahí informando 24/7, casi todos los días sobre el tema de Colombia. De hecho, has visto algunas transmisiones y pues nosotros estamos allí de acuerdo a esto. Y de Miguel, bueno, pues voy a tratar de decirle si puede entrar, pero a Miguel lo encuentran como Confidenciales Colombia o Confidenciales Ibagué. Ya puedo decirle si puede tratar para que trate también de hacer el cierre y despedirse. Pero básicamente lo que queremos decir es que somos medios de comunicación independientes, que no estamos ligados a, a ciertos gobiernos o ciertos adeptos al gobierno, sino que por el contrario tratamos de hacer información libre, que es lo que se necesita hoy en día en el mundo. Perfecto. Bueno, si hay nada más que te gustaría compartir con nosotros, te agradezco mucho y te deseo un buen resto de tu día y pues muchas gracias, Camilo. A ti, Susan, por la entrevista. Bueno, creo que Miguel no alcanza a entrar, pero pues de igual manera a ti por la atención y nada, aquí estamos dispuestos a informar siempre. SOS Colombia, no nos callamos, necesitamos que se respete la vida, pero sobre todo que se respete el derecho a protestar libremente.